Bien. Ahí está. Ya, ahí está transmitiendo. Buenas tardes, hola, mucho gusto. Mi nombre es Pablo Montenegro, parte del área educativa del Museo Regional de Ancud. Estamos aquí con Alonso Núñez y Germán Moreno. Esta es una actividad en el marco de un cierre de un proyecto Fondar, proyecto llamado Chilota Records, adquisición de equipamientos para la investigación y producción musical en el sur de Chile. Es un proyecto que está finalizando ya con esta actividad, que ha sido ejecutado por Alonso Núñez, que él es profesor de música, también es musicólogo y productor musical del estudio de grabación Chilota Record. Y como invitado tenemos a Germán Moreno, que él es cineasta, es músico también, ha sido productor de diversos documentales y otras, apoyando otras instancias de producción audiovisual ligado a la música y las artes en diversas instancias. También realiza un trabajo muy bonito de trabajo documental acá en Chiloé sobre el aporte musical de Jerónimo Barría, un músico muy connotado en su tiempo y que se recuerda mucho para quienes se manejan en el ámbito del folclore. Y también en otras instancias ligados al ámbito de la escena del rock y del metal, también metal nacional. Y bueno, paso a abrir las palabras de este conversatorio, de este diálogo en torno a experiencias de investigación y producción musical en Chile. Así que adelante, Alonso. Bueno, Pablo, Germán, saludarlos y agradecer al museo por haber acogido esta instancia. Si bien es cierto, es algo que veníamos conversando hace tiempo, de poder realizar instancias de conversación en torno a la música y a todo lo que sucede con este fenómeno tan particular y tan nuestro como es la creación musical, la producción musical. Qué bueno que se haya podido concretar en torno a en contexto de la finalización de este proyecto que como Chilota Record nos adjudicamos el año pasado, que consistió básicamente en poder contar con el auspicio necesario para poder comprar y mejorar los equipamientos con los que Chilota Record estaba trabajando hasta el año pasado. Agradecer a Germán también por haber eh, aceptado nuestra invitación y es un honor poder, bueno, estar en esta instancia en el Museo de Ancud, que hace tantas cosas por movilizar la cultura en la comuna, y a Germán también, que con todo su trabajo, toda esa mochila hermosa que anda trayendo él de todas sus producciones, está también embelleciendo esta actividad. Bueno, para partir, como decías tú, mi nombre es Alonso Núñez, yo soy músico, cantautor y quería ver la posibilidad de compartir mi pantalla. Sí, aquí está. Y partir un poco contándoles lo que ha sido nuestro proyecto de Chilota Records y en el fondo hacer un relato en el poquito tiempo que tenemos, cronológico de cierta forma, del trabajo que venimos realizando, el trabajo que hemos realizado aquí en la comuna de Ancud. Contarles que Chilota Records es un producto, o sea, es un proyecto musical que se ha dedicado a trabajar en concretar ideas básicamente y poder buscar los soportes para poder fijar de alguna forma las creaciones que han llegado hasta nuestro estudio. La producción musical básicamente es desarrollo de un oficio muy antiguo que consiste, como les decía, básicamente en eso, poder, con las herramientas que se tienen a mano, con las herramientas que se manejan, con las que hemos podido acceder en este lugar, acá en Chiloé, poder encontrar o crear los soportes para que la música transite, para que la música que ha llegado a nuestro estudio pueda llegar a las audiencias y principalmente a las audiencias en nuestro radio más cercano, que es la comunidad de Ancud y la isla de Chiloé. En nuestros inicios, el año 2017, comenzamos a trabajar profesionalmente en un home studio que estaba ubicado en la
calle San Antonio de Ancud, en donde realizamos nuestras primeras grabaciones. Terminamos algunas que traíamos desde Santiago de Chile, que se puede observar ahí, no sé si pueden ver el mouse, si me dicen sí o no. El EP Ciclo del Agua de Pepa Díaz, una cantautora de Rancagua, con la que trabajamos en la producción de su disco, mitad ya en Santiago, y la segunda parte la hicimos en vínculo con Santiago, con un estudio de grabación de Santiago, pero también la terminamos acá. Y la primera producción como tal, que nació efectivamente aquí en Chiloé, fue este disco que está acá, que se llama En el Camino, y la presentación de su producción y presentación de su primer single, que se llamaba Tu Cantor, y es de un cantautor patagón que llegó hasta la isla, cantautor, payador, que se llama Jorge Contreras. Es un destacado payador ya nacional a esta altura, que vive en la Patagonia chilena, en la Patagonia Aysén, y llegó hasta la isla con un grupo de 6 canciones para que nosotros las podamos producir. Trabajamos en esta producción con el aporte en arreglos de guitarra, vinculamos a Jorge con espacios educativos de la comuna, y también en el disco hubo gente de la comuna, músicos, colegas que se sumaron a este proyecto. Y durante el primer semestre del 2018, fines del primer semestre del 2018, comenzamos un trabajo que es probablemente el que nos ha tenido más tiempo trabajando, no por la demora de hacerlo, sino que porque hemos desarrollado un trabajo continuado a partir desde el segundo del semestre del 2018, junto a Hernán González Caimán, que es un cantautor popular y un cantor popular y muy conocido y destacado acá en la comuna y en Chiloé. Y comenzamos trabajando en este estudio en un formato, como se puede ver en las fotografías, bien artesanal, de lo que fue su primera producción discográfica, que era un EP, un disco de corta duración, en donde Hernán quiso, o nuestro trabajo fue llevar desde la imaginación o desde los trabajos que estaba desarrollando Hernán con su banda, y de la imaginación de él también, poder llevarlos al estudio de grabación y poder concretar estas canciones, y poder, como les decía en un principio, poder fijar en un formato digital hasta el momento 6 de las composiciones de Hernán. Durante el año 2019 nos tocó tuvimos la fortuna de movernos a una casa en el campo y acondicionarla de cierta forma. Chilota Record ha funcionado en los espacios en donde yo he habitado, como las casas que yo he arrendado para vivir acá, y estos espacios se han transformado un poco en laboratorios, espacios de creación, y que es un espacio que se ha abierto para las bandas y los músicos que han elegido, que nos han buscado nosotros para trabajar. Entonces pudimos llegar al campo, y en este campo que está aquí muy cerca de Ancud, en esta casa, desarrollamos un sinfín de trabajos, pero quería yo detenerme un poco en el trabajo que hicimos con el dúo Tantau, que es también un destacado grupo, un destacado dúo de 2 creadores maravillosos, que son Varinia y Matías, eh, y que fue un proyecto de alta complejidad, quizás el más complejo que nos ha tocado asumir como Chilota Records, que implicó poder comprender un poco la sonoridad de Dúo Tantao, poder estudiar los instrumentos y poder estudiar también la microfonía con la que íbamos a abordar las grabaciones de la instrumentación del Dúo Tantao, que por lo demás trabaja en ellos con mucha madera, con muchos instrumentos de madera, o instrumentos que mezclan el metal y la madera, como es el guitarrón chileno, con guitarras traspuestas y modelos antiguos de guitarra, y también, como se ve en esa fotografía, flautas de barro, ocarinas y instrumentación chilota también. Entonces, fue un proyecto que se llamó, o sea, fue la producción del disco Bosque, que es el disco que lanzaron igual en el museo, el dúo Tantao. El trabajo que hicimos nosotros. Trabajamos como te decía, en la preparación de la grabación, en la grabación misma, y también en la mezcla y la máster de este proyecto. Y ellos decidieron también, dentro del proyecto, vincularse con una destacada agrupación teatral, amigos, que son la familia Pez,
que hicieron locuciones también en su proyecto. Nosotros también, ahí está Gabilú en la foto, cantautora ancuditana también, nos tocó hacer coros, etcétera. Entre muchas personas armamos este disco. Eso como una experiencia a resaltar del año 2019, que fue, como te digo, un producto o un disco que se transformó en una obra que, bueno, hasta el momento está en formato físico, lo tienen el dúo Tantau, y que quienes han podido tener acceso a ella, no sé, podrán ver un poco la complejidad del trabajo, de la instrumentación y todo esto que les comentaba. A modo de cronología, quise presentar acá un cronograma de los proyectos que hemos abordado a partir del año 2017. Como les contaba, el primero hecho en Ancud es el disco En el Camino, EP En el Camino de Jorge Contreras. También trabajamos con el Colegio San Juan, una escuela particular subvencionada de acá. Con ellos trabajamos en la creación de un single que se llama Sabes, era una canción compuesta con los niños de ese colegio, que grabamos y se transformó por esas cosas del azar y del destino en un multiviral, apareció en la televisión, etc. Comenzamos a trabajar el 2018, como les contaba, con Hernán González Caimán, y así una lista de artistas que han llegado hasta Chilota Record a, como te decía, producir sus trabajos musicales. Qué sé yo, los Vargas de Ancud, Semillas del Mal, que es una agrupación de blues ancuditana que ya no existe, pero que alcanzaron a grabar un EP en nuestro estudio. Trabajamos con la cantautora francesa Amélie Comolapelli, creamos aquí un EP con sus canciones. Desde el año 2018 hasta la fecha estamos trabajando en una serie, un producto propio de Chilota Records, que es una serie que se llama Canción Rústica, y que busca de cierta forma poder poner en valor en la comunidad el trabajo de creadores en sus contextos cotidianos. O sea, en un principio eran sesiones grabadas en el estudio, y este año, producto de la pandemia, hemos transformado este estudio en un estudio móvil y nos hemos movido hasta las casas de los autores a poder hacer estas sesiones audiovisuales para mostrar su trabajo desde los lugares en donde ellos trabajan. En el año 2019 grabamos también produjimos el disco de Yo quería ser columpio de Gabilú, Bosque del dúo Tantau, un single de Rodrigo Guala, un cantautor de acá de Ancud que se llama El Curanto de Colo. En octubre del 2019 trabajamos también en unas sesiones audiovisuales que se llamaron Casa Tomada, que fueron grabadas en contexto de la toma de la Casa de la Cultura de Ancud, que se produjo en contexto de la movilización del 18 de octubre, y tuvimos la oportunidad de acceder a canciones que se habían compuesto dentro de la toma. Entonces, nuestro interés con nuestro equipo de trabajo fue poder entrar a la toma y poder desarrollar unas sesiones para ayudar de cierta forma a sacar estas canciones de ahí y hacerlas públicas. Todo esto que estoy hablando está en internet. Seguimos trabajando con los más legales, con su EP Ármate, y durante el año 2020, producto de la pandemia también, apareció un nuevo trabajo que fue la posibilidad de vincular el estudio de grabación con el teatro, y pusimos nuestros equipos a disposición de la familia PES. Hicimos 2 registros que están, bueno, en el canal de la familia PES, canal de YouTube de la familia PES, que son La Minga de Pedro, que es un cuento teatralizado de ellos, y llevamos al formato de cierta forma video documental. Aún estamos en discusiones de cómo definirlo, pero es un video para redes sociales de una obra maravillosa que ellos tienen que se llama Tejiendo la Ruta del Regreso a Casa. También tuvimos la visita de gente de Valparaíso, a pie dúo, y durante este año hemos trabajado también en colaboraciones con Dao Vuelta, una banda de acá, Barba de Palo, y seguimos hasta este fin de semana que recién pasó, trabajando junto a los más legales en la producción de 3 singles audiovisuales que grabamos en Caleta Los Chonos. Puse yo aquí, como para que puedan ver un poco del trabajo que estamos realizando, la carpeta del año 2020 con los proyectos con los que hemos desarrollado o que están en proceso de desarrollo. Cada una de estas producciones ha contado con un equipo de trabajo que, bueno, está en pantalla en este momento, pero
quisiera resaltar una característica que se ha dado en la mayoría de los productos que hemos trabajado, en la mayoría de los proyectos, que es una especie de minga musical en donde se juntan muchas voluntades para poder producir un disco en la casa de alguien o producir una grabación en la casa de otra persona. Y hay muchas voluntades que circulan alrededor de Chilote Records, muchas amistades que ayudan a, pucha, de todo lo necesario, desde acarrear equipos, conseguir los lugares, calefaccionar los lugares, hacer comida, etcétera, con el fin de poder producir. Técnicamente nosotros hemos trabajado desde el año 2018 y 19 y 20 con un equipo de profesionales que está compuesto por Vladimir Zúñiga, ingeniero en sonido, ancuditano él también, con vasta experiencia en el área, ha trabajado en Europa, ha trabajado en Santiago, en estudio de grabación, en la televisión, y con él hemos trabajado principalmente las mezclas del disco del dúo Tantau y de los trabajos que estamos desarrollando con Caimán y los Más Legales. Y también ha participado en este proyecto un gran amigo, ingeniero en sonido también, Tomás Hartmann, que él es patagónico, pero tiene su estudio de grabación en Santiago, ahí tiene su laboratorio de trabajo, y él se ha preocupado de el proceso de mastering análoga, que es el último proceso que requiere las canciones para poder salir a la luz. Y como para terminar, me voy a permitir leer unas conclusiones o algo, un poco haciendo una especie de resumen. Chilota Record, como le decía, es un estudio de grabación que se ha preocupado de colaborar en proyectos musicales que existían en la isla y en la comuna de Ancud, y que se acercaron a nosotros para poder trabajar en sus propios proyectos, para poder concretarlos. En el tiempo que hemos desarrollado el oficio de la producción musical, hemos podido conocer de cerca el lenguaje de la industria musical que se fomenta en Chile, y hemos podido observar que si aplicamos criterios de la industria en aspectos relevantes de la obra o de la obra canción, como lo son las letras, relatos, la duración de las canciones y de las creaciones, estas podrían perder de cierta forma el lenguaje que las hace pertenecer a un territorio o ser expresión nativa de este territorio. Es por eso que el trabajo de producción se ha dado en la lógica de la escucha y comprensión del lenguaje de la canción popular, considerada también como una expresión patrimonial de los pueblos, que en sus formas de decir, en sus relatos musicales, poéticos, alimentan y ayudan a mantener viva la identidad de un territorio. Nuestro trabajo se ha basado en aportar y colaborar para que estas canciones encuentren el soporte en el que llegarán a las comunidades desde donde de cierta forma son cosechadas. La mayoría de los proyectos musicales con los que hemos trabajado, si bien es cierto, también buscan insertarse en el circuito de la industria musical que se promueve en Chile. La mayoría de los músicos y las creadoras y creadores con los que hemos trabajado les interesa, para partir, comenzar a sonar en la comunidad, en la comuna de Ancud, o en la isla, o en las radios locales. Entonces existe una preocupación por, de cierta forma, tomar estas canciones, por eso hablaba yo del concepto de la cosecha, recoger estas canciones, pasarlas por el estudio de grabación y entregarlas a la comunidad en los formatos que hoy día existen. Lo digo de esta forma haciendo alusión directa a la cosecha del mar y la tierra, que en estos territorios también son expresiones populares. Entonces, ¿por qué no pensar lo mismo sobre la cosecha que Tantau hizo en su último disco, Bosque, en donde escribieron canciones inspiradas en la vida del Monte Chilote? Este contenido artístico y de reflexión que convive detrás de las obras con las que hemos trabajado es muy probablemente la fuente de motivación que en estos 3 años de trabajos nos ha inspirado y nos ha ayudado, por supuesto, a seguir trabajando en esto. Eso a modo de contarles un poco la experiencia que hemos desarrollado de cierta forma en Chilota Records. Ahí sí. Muchas gracias, Alonso. Bastante trabajo se muestra ahí, harta seriedad y bueno, un poco reflejo de lo que ha sido tu trayectoria cuando llegaste acá a Ancud. Mm, Así gracias. que eso, damos el pase para que Germán
pueda presentar su parte y después sigue la conversa. Adelante. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Hola, hola a todos. Un gusto saludarles. Gracias, Pablo. Gracias, Alonso. Un segundito y voy a compartir en pantalla un poquito el PPT. Ok. Creo que se ve en pantalla grande, ¿cierto? Sí, dale Sí, nomás. no hay problema. Ok. Entonces, bueno, como les comentaba, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir un poquitito esta conversación con los amigos, con gente también que se relaciona en el arte y el espectáculo. Y en este caso quería hacer una pequeña presentación de un poquito la experiencia en relación a la producción audiovisual y documental que he trabajado un poquito en Chiloé. Entonces, primero que todo, presentar un poquito nuestra empresa. Nosotros somos Aurin Producciones, una empresa de producción de contenido digital, en particular de música y cine, desde el año 2000. En este caso, a través de estas manifestaciones artísticas como el cine y la música, hemos desarrollado distintas redes digitales que cada vez son más crecientes, sobre todo en estos tiempos modernos más virtuales. Y en este caso, justamente, hemos aprovechado estos soportes como una herramienta también de conexión y de expresión para poder justamente conectar las distintas realidades o identidades del mundo globalizado a través del Internet o de producciones digitales. Actualmente estamos desarrollando asesorías también e investigación para distintos enfoques sobre las artes y las ciencias. En particular, en este caso, estamos enfocados en la dirección y la producción virtual. En este caso me presento. Mi nombre es Germán Moreno. Soy realizador de cine y televisión. También soy músico. En este caso me dedico un poquito al metal, también un poquito a la música para películas. Y también en este caso he participado en distintas realizaciones o producciones nacionales, tanto en formato de cine, para sala de cine, formato en celuloide, como en distintas producciones también en formato digitales, tanto en documental como ficción, así también como en distintas áreas de la publicidad y del marketing. Actualmente, digamos, terminé y me titulé afortunadamente con distinción máxima el año pasado, mi magíster de Dirección Comercial y Marketing, y hoy día en particular también estoy trabajando en la Escuela de Cine, donde me desempeño como docente, coordinador de línea de postproducción y también las labores de coordinador, en este caso de la educación virtual, para la carrera de cine en la Universidad Mayor. En este caso, quería presentarles también un poquitito una película documental que nosotros desarrollamos allá en el archipiélago de Chiloé, que fue un gusto, la verdad, poder participar. Este proyecto consta de dos partes. Primero fue una postulación para la realización de grabación del disco, en este caso como un disco, digamos, con músicas de cueca, en este caso interpretado por la familia de Jerónimo Barría, y al mismo tiempo se concibió la posibilidad de hacer o realizar un documental donde pudiéramos hacer el registro de cómo se realizó la grabación en vivo en el campo, en la casa o locación de Jerónimo con su familia, con la idea justamente de rescatar también el sonido del campo y no solamente, digamos, en este caso la grabación como si fuera un estudio. Entonces, la idea justamente fue rescatar las texturas y las imágenes de Chiloé, maravilloso, digamos, lugar, maravillosa gente también, y en este caso también poder realizar esta grabación y hacer un registro o una memoria patente en el documental, donde en este caso podemos conocer tanto cómo se grabó el disco, así también como conocer
a los distintos músicos campesinos y las realidades en las cuales cada uno vive en el archipiélago o la isla de Chiloé. Por otra parte, en este caso, con respecto a la producción, en el año 2004, como les comentaba un poquitito, se realiza esta primera postulación o primer proyecto que está enfocado en la grabación del primer disco en este contexto de campo de Chiloé, y en este caso con la idea justamente no solamente de documentar la manera en que se grabó el documental, sino que también justamente hacer énfasis en la historia de la música en Chiloé, así también como sus grandes cultores, y también, por supuesto, relacionado con, digamos, el trabajo de las comunidades y las fiestas animadas que se realizaban también en conjuntos con los músicos. Por otra parte, y en particular con respecto al registro y el documental, el grupo en particular trabajó arduamente durante 3 fines de semana. Grabamos durante todo el día prácticamente, en conjunto también con un equipo, digamos, de sonido directo. Otras personas también, en este caso el compañero Seger, que estaba trabajando en la parte de sonido, y nosotros con José Salazar en la parte, digamos, documental y audiovisual. En este caso, digamos, grabamos primero el registro, valga la redundancia, de la grabación de la música, y luego durante más o menos un año estuvimos trabajando y profundizando sobre la historia de los distintos personajes y también sobre la historia de la música de Chiloé. En este caso, el objetivo del proyecto en particular era justamente crear una experiencia cultural con una visión cercana o desde dentro de su cultura, con un repertorio tradicional histórico, dentro de este maravilloso contexto de Chiloé, con la idea justamente de difundir o distribuir este material, además de colegios también, en distintas, digamos, fuentes de distribución o de exhibición. En este caso, el documental además entrega testimonios relevantes de músicos campesinos de Chiloé, que también dejan, por supuesto, un gran legado cultural con su visión con respecto a cómo realizar la música o la manera también en que ellos tocaban. Hoy en día el documental está disponible en el canal oficial de YouTube de Brin Producciones y hoy también en el Museo Regional de Ancud. Con respecto a la ficha técnica del documental, en este caso dura aproximadamente 52 minutos. Está hecho con la idea de un formato de televisión, en este caso en 4:3, ¿cierto? Un formato quizás un poquito cuadrado a lo que estamos hoy acostumbrados a ver, pero de todas maneras tenemos también, digamos, en vista para el futuro, la posibilidad de hacer una restauración de este archivo que está en formato original DVD, ojalá hacer una restauración en cine alta, 2K o 4K, para justamente preservar este documental, ya que también hoy forma parte del museo como patrimonio de la cultura de Chiloé. Muchas gracias por la atención. Esta sería mi presentación. Muchas gracias, Germán. Gran trabajo es el realizado el año 2005. Claro, como bien dices, dos patitas, dos partes importantes que fundamentan ese trabajo, que una es la realización de este disco, un registro fonográfico, como pudiésemos llamar de manera más técnica, y ya el otro que tiene que ver con el trabajo documental y que va de la mano con la investigación y la puesta, en este caso, en escena, y de revalorar y de visibilizar esta memoria tan vigente en este caso, de Jerónimo. Voy a revisar los comentarios a ver si hay algunas preguntas por ahí. Tenemos hartos saludos desde Coyhaique, hartos saludos para ti, Alonso, Macarena El Monacid, La Chilota Record, tremendo aporte
Vilma Dinter, bien Alonso, hermoso tus trabajos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ahí también tenemos a Beto mandando saludos, harto apoyo a lo que ha sido tu proyecto de estudio. Bueno, no se presentaron preguntas, así que me voy a tomar la oportunidad de poder reforzar algunas ideas que plantearon ustedes dos, y para que también vaya entendiendo, la gente quizás no está tan interiorizada en cómo se realiza desde dentro este tipo de trabajo. Por ejemplo, ustedes hablaron también del tiempo de trabajo para realizar una producción. Igual es importante considerar la planificación, los equipos, los insumos, el espacio físico también es súper importante. No sé, Alonso, ¿cómo podrías tú explicar un poquito eso en los diferentes contextos en que te ha tocado montar tu estudio o sesiones de grabación y según los objetivos de cada sesión de trabajo? Sí, mira, claro, a la gente generalmente le llega la película hecha o se sienta en el cine y ve la película lista, terminada, o compra un disco o descarga una música. Hoy en día te metes al Spotify y das play, o sea, tienes millones de canciones a disposición, das play y te encuentras con un trabajo pulcro, terminado, y finalmente logra el objetivo este trabajo de que uno se conecta con la obra directamente. Pero para poder llegar, por supuesto, para poder llegar a tener un MP3, en el caso de la producción musical, para poder llegar a tener un WAV, un MP3, o para poder llegar a levantar una canción a las plataformas digitales hoy en día que están tan de moda, existe, como tú bien dices, todo un trabajo arduo y largo detrás que va desde la elección de canciones para grabar o elección de las obras para grabar. O sea, hay productores que trabajan con creadores y para grabar 5 canciones les piden 20, por ejemplo. Entonces, hay un trabajo de elección de las obras con las que se va a trabajar, o directamente, como ha sucedido en el caso de Caimán, por ejemplo, que él dijo, mira, en esta primera etapa quiero grabar estas 6 canciones, estos son los arreglos, y venía todo medianamente hecho. Luego de eso hay un proceso o de ensayos para poder pasar por el estudio de grabación, o de grabación de maquetas, o empieza a darse un trabajo de montaje de instrumento por instrumento para la producción. Estoy hablando de una canción, y esto multiplícalo por el número de canciones que tenga su disco preferido. O sea, todo este trabajo es canción por canción. Una vez terminado esta grabación, viene otro proceso que se llama el proceso de edición, que es en donde el productor musical o el mismo músico, muchas veces hoy en día los músicos están trabajando y las músicas están trabajando en sus casas, se han armado sus propios home studio y se hacen cargo de todos estos procesos. Pero generalmente hay un productor musical que se dedica a ordenar rítmicamente, a repasar las afinaciones de cositas que hayan podido quedar desafinadas, etcétera, y se termina un primer producto, que es el producto editado. Luego de eso pasa en manos del ingeniero de mezcla, que en este caso yo les comentaba, hemos trabajado con Vladimir Zúñiga, quien se preocupa de la definición de la identidad sonora de cada uno de los instrumentos como primera etapa. O sea, que la guitarra suene como una guitarra, y para eso se le aplican ciertos procesos de audio, que la batería suene, que el platillo suene como un platillo, que el bombo suene como un bombo, aunque la gente no lo crea. De repente uno hace una toma o graba un bombo y tú lo escuchas una vez la toma que hiciste y tienes que corregir un montón de cosas para darle un carácter y poder darle una identidad a ese instrumento. Entonces, una vez que se logra la identidad sonora de cada uno de los instrumentos, se trabaja en ubicar estos instrumentos en diferentes partes de la mezcla. Si la gente puede escuchar una música con fonos y cierra bien los ojos, se va a dar cuenta que hay sonidos que funcionan a la derecha, sonidos que funcionan a la izquierda. La voz de los cantantes generalmente funciona al centro. Hay una espacialidad, un trabajo espacial en estas producciones, y que terminan con el proceso de mastering, que generalmente lo hace otro ingeniero en sonido, como en el caso de como lo hemos trabajado nosotros
con Thomas Hartman, que es el proceso en donde se recibe esta música, ¿no? Se recibe esta música ya con todas estas decisiones tomadas y se pasan por un último proceso en donde se le aplican procesos a la onda sonora para poder levantar estos sonidos, limpiar algunas cosas, es como el trabajo final que se le llama el proceso de mastering, en donde también se ajusta la música para poder funcionar a un volumen y nitidez que te acepten las plataformas digitales, o que, por ejemplo, para cambiar un acto tan doméstico de cambiar una canción a otra, no haya una diferencia de volumen entre una y otra. De todo ese proceso se preocupa la mastering, de dejar las canciones todas a un mismo volumen, todas con un mismo color, etcétera, para poder funcionar. Esto es solamente el trabajo de audio, porque la mayoría de las veces, y esto Germán lo sabe muy bien, mientras va sucediendo este trabajo que es técnico, en estudio, etcétera, paralelamente se está trabajando, o en la mayoría de los casos, paralelamente se da el trabajo de la creación del arte del disco, que es el definir qué diseño vas a hacer tu carátula, cómo lo vas a definir, qué textos vas a poner, eh, y todo eso finalmente le llega al público en formato CD, o ya a estas alturas, como todos hemos sido testigos estos últimos 5 años, uno tiene acceso a toda esta música en las plataformas digitales. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la producción musical, es más o menos el proceso. Cada banda, y es lo que nos ha sucedido a nosotros, de cada proyecto que hemos trabajado musical, se han tomado múltiples apuntes que nos sirven para poder abordar el proyecto siguiente o el proyecto que llega, o las sonoridades, las distintas sonoridades, o sea, poder abordar con respeto timbrístico, por decirlo de una forma, con un respeto, la instrumentación que llega acá. O sea, producir en Chiloé es diferente a producir en Santiago, porque aquí los instrumentos son más rústicos, están construidos con otras maderas y tienen un sinfín de características que son propias de este territorio, que, como decía yo en la exposición, no siempre se pueden abordar con los criterios que se abordarían en un estudio de grabación en otra parte, por no decir solamente Santiago, pero en otra parte. Y como te decía, la intención también que tiene el artista de poder llegar, o sea, yo quiero grabar esta canción para escucharla en mi fiesta costumbrista, entonces, o para poder presentársela a alguien, etcétera, también influyen un poco en los procesos de producción y en cómo nosotros como estudio tomamos y abordamos la producción de todas las músicas que nos llegan. Es más o menos un poco el camino que recorren la música que se escucha. Sí, muy importante. Igual quisiera rescatar una pequeña frase que también mencionó Germán, que tiene que ver con la manera o la idea, la manera de tocar también, la manera en que se Por interpreta supuesto. algún instrumento o alguna canción. Y no sé, Germán, ¿qué nos podrías decir tú respecto a tu experiencia grabando ahí, montando ese estudio de grabación en la casa de la familia de don Jerónimo? Y también complementando con los registros visuales, ya que hay un complemento que se tiene que dar, y muy cuidadoso de que no vaya a entorpecer un trabajo sobre el otro, ¿ya? Entonces es un equilibrio entre lo auditivo y lo visual que me imagino también fue bien meditado y planificado previamente a realizarlo. Exactamente, Pablo. Mira, en este caso me parece fantástico lo que comenta Alonso. De hecho, en general trabajamos así, ¿cierto? Tal cual, digamos, en la parte sonido, pero la parte de imagen, la verdad, no es tan diferente. Tiene, por supuesto, también sus desafíos, sus grados de complejidad, sus propias herramientas, pero la metodología o flujo de trabajo es bastante similar, ¿cierto? El registro, la edición, la postproducción, digamos, estética, digamos, formato, los niveles y, por supuesto, la salida o la exhibición de acuerdo a los distintos segmentos del mercado, si es un soporte físico o también si es un soporte de exhibición digital. En este caso, por ejemplo, en el documental,
La idea justamente como experiencia y también un poquitito experimentación fue justamente la idea, en este caso con Vicente Segers, traer, digamos, a la isla un equipo más portátil, ¿cierto? Un mini estudio, digamos, básicamente un mixer con varias pistas, ¿cierto? Y algunos micrófonos de, por supuesto, buen rango dinámico, sensibilidad, y en este caso se posicionaron de distintas maneras, estudiando un poquitito la acústica también de la sala o el living de la clase, ¿cierto? Donde se grabó, que es el lugar, digamos, de tradición de la familia, donde se juntaban, digamos, a hacer las fiestas, se juntaba la familia, los amigos, y celebraban también el trabajo, el campo o las mingas. Y de hecho, todas estas historias también que nos contaba la familia y la señora también de don Jerónimo, que digamos nos acompañó, por supuesto, durante toda la grabación, pudimos conversar un poquitito del sentir, ¿no? De estas texturas, como señala también fantástico Alonso, la madera es un sonido tan particular, tan propio, ¿cierto? A diferencia, con todo el respeto, por supuesto, de un instrumento creado en China, ¿cierto? Que quizás es más industrial y tiene quizás madera o cápsulas o elementos quizás que son un poquito más estándar, sin desmerecer. Pero justamente la idea generalmente es que cada obra, sea sonora, musical o cinematográfica, justamente maneje o tenga una estética coherente, por supuesto, con la obra o con lo que se quiere transmitir. Y en este caso, digamos, en la imagen también buscamos un poquito reflejar esto, ¿no? Que si bien el disco se defiende muy bien por sí mismo, ¿cierto? Con sonidos del campo y la música sonando en todo su esplendor, con los instrumentos también, digamos, de la familia, y en este caso, digamos, visualmente quisimos hacer no necesariamente un videoclip, ¿cierto? Por cada, digamos, track, sino que más bien sumergirnos y sentir, digamos, con los músicos el calor, digamos, de estar ahí, ¿cierto? Tocando, bailando, ¿por qué no tomándose un vinito, ¿cierto? Conversando, para poder, digamos, soltar un poquitito más la energía, y se producía una sinergia increíble durante todas las sesiones, y yo creo que ese es uno de los grandes valores, digamos, que tienen como oportunidad las regiones, ¿cierto? Donde la gente, por supuesto, es mucho más íntima, es más de vínculos, ¿cierto? Sociales más directos. Quizás la ciudad suele ser quizás un poquitito más fría, un poquito más formal, ¿cierto? Entonces, por supuesto, manejan sonidos y texturas distintas, ya que en este caso también como cine documental, a diferencia de un reportaje, por ejemplo, como cine documental, en este caso es justamente hacer un énfasis de la vida, ¿cierto? Un reflejo de la vida, más que una síntesis o un resumen, buscar, digamos, el alma o el corazón de aquello que estamos reflejando y, digamos, sin participar, ¿no? Ser un poquito ninja, como hablábamos en unas conversaciones, donde de cierta manera somos invisibles, pero estamos ahí también participando como un testigo, también, por supuesto, invitando al espectador a sentir y a ser partícipe de estos espacios y de estas situaciones. Y espero, bueno, si lo ven, espero que les guste. Está hecho con mucho cariño, con mucho respeto. Los músicos cuentan fantásticas anécdotas, por supuesto, de la época, que es súper interesante hoy, la memoria y el valor de la cultura, ¿cierto? Entonces, básicamente, podríamos decir que trabajamos con estas dos orientaciones. Por una parte, hacer una memoria visual y un reflejo, digamos, visual de la música, y por otro lado, ser sumamente técnico y también participar o vivir la experiencia de estar en una grabación con estas características. Eso. Bien, Germán, bien. Sí, yo quería No sé, comentar, Alonso, ¿quieres agregar algo más? sí, Dale no, nomás. nada, esta similitud que hay en el trabajo que se realiza en terreno, y es una cuestión bueno, tiene un montón de factores que la originan, pero finalmente terminamos grabando en casas, terminamos
acondicionando espacios, y eso creo yo que quizás acústicamente o técnicamente no es muy beneficioso si lo viéramos desde un punto de vista eh, sonoro, más que nada, o de la producción. Probablemente podría venir un productor musical de otro lugar y diga, no, aquí falta tratamiento acústico, falta un montón de cosas, y si le hiciéramos caso, no estoy desmereciendo para nada, estoy analizando un poco estos dos contextos, no sé, acustizar más una sala y finalmente terminar interviniendo un lugar que, como dice Germán, es tan íntimo para los músicos o para la gente, que hace de cierta forma que se pierda un poco no sé si la honestidad, la autenticidad musical, podríamos decir. Al intervenir un poco los espacios que son tan íntimos. Este año nosotros nos hemos dedicado a hacer grabación en terreno y transformamos nuestro estudio, que estuvo ubicado en diferentes casas, lo transformamos en un estudio móvil, y nos ha tocado mucho ese trabajo. Y de verdad que, bueno, por un lado siempre se pueden generar registros también, y en eso aportan mucho los equipos con los que uno trabaja, pero también se da un tema mucho más doméstico, que finalmente creo yo lo que a algunas personas más nos gusta de la música. Igual esto de trabajar en producción es un poco también las ganas y ahí Germán, no sé, podrá explayarse también en eso. En el caso de la música, lo contábamos en una entrevista hace un tiempo atrás, un poco es trabajar en producir la música que a uno como productor también le gusta escuchar y de la manera en que la quiere escuchar. Entonces, en estos espacios íntimos en donde se acomoda todo para poder desarrollar una grabación, se da de cierta forma esto que sucede en la música, que finalmente es lo que nos gusta, lo que nos seduce, lo que nos deja medio pegado con una canción en algún momento. Creo que es más propicio en estos espacios eh, reacondicionados o sea, igual se puede dar un estudio de grabación súper profesional en cualquier parte del mundo, igual se puede lograr, pero tener acceso a esta experiencia creo que es muy valioso. Sí, ahí me gustaría hacer el enlace también, ya que estamos como pasando un poco más de la producción ya a lo que es la investigación, a lo que las puertas que nos abre, que en el fondo es también dar esa cabida al contexto de donde se está realizando la grabación en este caso, ¿cierto? Porque como bien decías, no es lo mismo montar un estudio dentro del lugar de donde se proviene, es donde se origina en el fondo esta expresión musical, esta expresión artística, a llevar esa expresión artística a un lugar que esté acondicionado técnicamente, pero que en el fondo el resultado sonoro no va a ser lo mismo. Y ahí es súper importante también, me imagino para el proyecto que está cerrando Alonso, esas proyecciones. Y ahí quisiera por lo menos darle cabida a una reflexión, a unas preguntas hacia ustedes. Eh, Desde su punto de vista, ¿para quiénes y para qué crear producción e investigación musical? ¿Y cuál es en el fondo el propósito a partir de su experiencia de trabajo? Y según esa decisión, claramente influye en dónde mismo se va a realizar el registro, el trabajo y la misma planificación. Así que te dejo la palabra, Alonso, y después para que hable Germán. Sí, para quién crear, te decía, y para quién... Mira, tiene que ver quizás con una opción incluso hasta política de poder desarrollar el trabajo de producción musical en espacios que podríamos considerar de cierta forma tan apartados, tan alejados de donde comúnmente decimos o concebimos que se dan las cosas, que es la capital o las ciudades más grandes. En ese sentido, el poder instalarse en un lugar tan particular como es Chiloé, o el sur de Chile en general, eh, en lo personal lo hago como para que la misma gente del territorio pueda tener acceso a las obras de sus artistas, y de cierta forma también se produzca un acto que creo yo que está en deuda, o que la misma comunidad está,
un poco en deuda con sus artistas, la comunidad, las instituciones también, que es, creo yo que una de las razones de que por qué se produce esto es porque no tienen acceso, o los mismos artistas no tienen acceso a poder producir sus trabajos y poder compartirlos en la comunidad. Entonces, en ese sentido, la primera respuesta es crear para la misma gente de la comunidad, desde donde nosotros como artistas, creadores, obtenemos las obras. Yo hago una revisión rápida de las letras del disco de Caimán, y en cada una de sus canciones hay alusión a múltiples rasgos identitarios de la comunidad chilota, de la vida sureña, de la infancia sureña. Qué decir del grupo, del dúo Tantau, de las letras de Gabilú. Son creaciones artísticas que siento yo, bueno, aprovecho de contarles que estamos comenzando a desarrollar un proyecto de paisaje sonoro, metiéndonos en los bosques a grabar, en los bosques chilotes a grabar, y relacionándonos también un poco con tratar de comprender el bosque, cómo funciona, y en ese sentido el trabajo que hace una planta o un árbol en el bosque es exactamente el mismo trabajo que hace un artista cuando recoge cosas de diferentes lugares, se nutre y finalmente aparece una obra, ¿no? Una obra musical que al pasar por un estudio de grabación se puede hacer pública. Entonces, en ese sentido, tener la oportunidad de poder aportar en este ciclo, ¿no? De creación, producción y publicación, como decía muy bien Germán, creo yo que el primer espacio de impacto, el primer espacio de llegada que debiera tener estas producciones musicales o las producciones artísticas en general es la misma comunidad. Crear para la comunidad creo yo que ayuda, por un lado, a darle valor y poder, de cierta forma, reivindicar el trabajo artístico que en las localidades está, me atrevo a decirlo, tan ninguneado de repente por las instituciones, y que la misma gente le tome valor al trabajo que están haciendo sus artistas, y también con la necesidad de proyectar rasgos súper importantes del territorio en espacios eh, tan misceláneos como es la industria de la música, la industria de la cultura. Creo que aportar en esos espacios con un lenguaje propio, con un lenguaje probablemente eh, sin tocar tanto la obra, ¿no? Poder aportar con esa autenticidad fresca en la industria, creo que también es un, es un, es un, es un valor. Entonces, primero, ¿para quién crear? Para la comunidad, ¿para quién producir? Para que la comunidad tenga acceso, la comunidad más cercana tenga acceso, un poco como en una vuelta de mano. Y segundo, para poder aportar también a la industria con un lenguaje que finalmente es único. O sea, yo escucho la música del dúo Tantau, la música de Gabilú, y me puedo pasear por 100.000 playlists de Spotify y no voy a encontrar absolutamente nada igual. Entonces, en eso hay una riqueza que en el trabajo que hacemos nosotros tratamos de no tocarla y poder llevarla de la mejor manera posible a estos espacios que te comentaba. Adelante, Germán, cuéntanos tu experiencia. Gracias, estimado. Sí, yo por mi parte estoy totalmente de acuerdo con Alonso. De hecho, justamente las comunidades son las que le dan vida a la música y la música le da vida a las comunidades también. Hay, digamos, una relación súper bonita, digamos, sobre todo, por ejemplo, en temas de investigación al respecto de la música, digamos, de cada región, en este caso el archipiélago de Chiloé, donde, por ejemplo, justamente los músicos lo hacían más que por un carácter del espectáculo o del show, ¿cierto? Lo hacía por un valor netamente comunitario, ¿cierto? Estaba en el alma de la fiesta para poder darle vida y, digamos, también más empatía y más conexión a la comunidad para que también, digamos, entre todos pudieran ayudarse, ¿cierto? Y también colaborar en la vida, que era también tan difícil en estos principios de los tiempos, digamos, en las comunidades en la isla de Chiloé. Y también por otro lado, digamos, en términos industriales, bueno, quizás en el cine chileno todavía falta un poquito más profundizar en los géneros. Yo siempre he sido un convencido
que las principales audiencias también, al menos en el caso del cine, también se encuentran, digamos, en los distintos géneros, ¿cierto? Así como la acción, humor, drama, terror, etcétera, ¿cierto? Cada género tiene un grupo, digamos, de espectadores o públicos que por supuesto son consumidores, son coleccionistas, ¿cierto? Al igual que en la música, hay distintos estilos o géneros musicales, incluso muchas veces en distintas formas de expresión, como por ejemplo el metal, el hip hop, ¿cierto? Tienen distintas expresiones o géneros, muchas veces se combinan en algunos casos. Entonces, yo creo que en este caso la música, por supuesto, por una parte, tiene un factor comunitario, un factor industrial, pero también tiene un factor de expresión, ¿cierto? De diálogo. Quizás también, no sé, es algo que quizás dentro de la historia de la humanidad faltaba por decir, y este tema representa este movimiento histórico, este momento, este sentir, ¿cierto? Y lo mismo el cine, en este caso, o el documental, también busca, no solamente en el caso de la ficción, hacer una recreación o transmitir una experiencia de vida, que finalmente de eso se trata el cine, ¿no? La historia humana, y en este caso transmitir, digamos, una experiencia de vida, y en este caso, por supuesto, en el documental, ser una memoria, digamos, en el presente, no solamente como un registro, ¿cierto?, de estos hechos históricos, sino que también idealmente, ojalá, llevarlo a la puesta en escena, donde podamos también vivir la experiencia de estar en esos tiempos y sentir y entender la forma de vida y la importancia de la creación musical para sus comunidades, audiencias, espectadores. Y por lo tanto, en este caso, justamente, como también señalaba fantástico Alonso, el tema, digamos, del lugar, ¿cierto? La región, el hecho de hacer música en Chiloé me parece increíble. Es una experiencia un poquito sonora, tal vez similar a lo que ocurre en Noruega, ¿cierto? En el otro extremo. También hay música metal en Chiloé, en Valdivia. Hemos escuchado varias producciones, también hemos hecho documentales al respecto de la música del metal en Chile, que justamente también tiene una característica súper particular, digamos, a diferencia del resto del metal o el estilo, digamos, en el mundo, que podríamos decir que es bien latino, en este caso con sonidos propios. No es lo mismo escuchar un disco de una banda de Santiago a una banda chilota, increíble, o una banda también de Valdivia, ¿cierto? Justamente, digamos, como señalaba Donson, en este caso el contexto también no solamente influencia la sensación de la estética, sino que también es fantástico que sea un reflejo también el contexto o la atmósfera con la que se hace la música, que por supuesto pueda estar patente en la obra, tanto musical como cinematográfica. Yo creo que es un sello también justamente de la obra. Eso. Bien. Bueno, como para ir cerrando estas pequeñas preguntas que les estoy haciendo y después revisemos qué otras nos pueden surgir en el chat de la transmisión, quería rescatar un poquito lo último que han hablado, que tiene que ver con este tema del valor social que tienen este trabajo, en este caso, no solamente a ustedes en su rol de como productores o investigadores del ámbito de la música, sino también como los cultores y las cultoras que van creando, interpretando, reinterpretando o investigando muchas veces a pulso este extenso patrimonio en el caso de Chiloé y muchos otros territorios. ¿Cuál es, qué valor le ven en relación a esta posibilidad o a esta posibilidad educativa, este valor social, cómo va circulando de la expresión musical y su relación con los paisajes sonoros? Porque de alguna manera también eso se vinculaba ya sabemos en algunos casos la música de origen más étnica, por así decirlo, la etnomusicología de alguna manera también toma esa variable bastante importante. Algunos instrumentos se basan en la imitación de sonidos de la naturaleza
la sonoridad, como bien decíamos, de la madera, tu experiencia haciendo sesiones de grabación en el bosque, de alguna manera también ahí hay un vínculo importante que se puede transmitir en diferentes instancias educativas y que también se difunda de una manera más amplia. ¿Eh? Así que no sé quién querrá partir, Germán o Alonso. Que vaya Germán, que yo he partido todo el tiempo. Vale, dele nomás, maestro. Perfecto. Bueno, por mi parte, yo creo que justamente la música también es cultura, también educa, ¿cierto? Es un reflejo de la identidad de cada comunidad, de cada pueblo. Se ha transmitido así en distintas expresiones, ¿cierto? Sobre todo en la música folclórica. De ahí, por supuesto, distintas influencias, a lo mejor de distintas localidades o de distintos estilos. Pero yo creo que en este caso lo original o lo particular de cada comunidad y el reflejo de la música deja patente, digamos, como de identidad, en este caso en la obra misma. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, escuchar tributo a Jerónimo Barría, ¿cierto? Con una expresión que viene, digamos, desde una historia, ¿cierto? Digamos, del mismo lugar, desde la misma gente, digamos, de esta localidad, y, digamos, deja un legado patente también, no solamente en su familia, digamos, que perdura en el tiempo. Entonces, como una herramienta de tradición, ¿cierto? Y tal vez de la visión, por supuesto, de los temas de la época, también, por supuesto, son una herramienta de educación súper importante, ya que también demuestra la forma de relación social, en este caso de las personas, y la música, por supuesto, es un reflejo de esto, ¿no? Así también como ocurrirán en distintas expresiones, como la música clásica, ¿cierto? O también, por ejemplo, la música, digamos, en este caso más eclesiástica, ¿cierto? Puede tener distintas variaciones, o la música pop también hoy, que tiene distintas, podríamos decir, tribus urbanas, ¿cierto? Que también se interactúan y corresponden de la misma forma y que por supuesto tienen un mensaje súper potente detrás y por eso mismo también justamente representan como una especie de obra artística o mensaje, digamos, más analógico, ¿cierto? Más artístico, este mensaje que por supuesto puede perdurar en el tiempo y que también podríamos decir que son un reflejo de la época donde fueron realizados. Por ejemplo, la misma música de Jorge González con Los Prisioneros también justamente son un reflejo, digamos, de la época y de lo que es el sentir hoy, también un poquito de la sociedad, ¿no? Es un reflejo, digamos, latente y que por supuesto deja una huella de la identidad social, en este caso de Chile, ¿cierto? Así como distintas otras bandas o producciones también, como por ejemplo en el caso de La Mujer Fantástica, ¿cierto? En el cine chileno, que se gana un Oscar, ¿cierto? Que quizás a lo mejor es un reflejo del sentir social del momento. Y también, por supuesto, otras producciones con distintas, digamos, aristas, ¿cierto? Que no solamente sean cine o música, ¿cierto? Como la pintura, la literatura, ¿cierto? Que también, por supuesto, reflejan estos mundos y estas visiones que son, digamos, muchas veces desconocidas, porque siento que acá en Chile tal vez hay una cuota de pantalla muy grande, quizás, a lo mejor con estímulos externos, y en este caso creo que justamente este tipo de charlas o también estos temas a propósito del arte, la música y el cine, justamente nos permite reflexionar sobre nuestra identidad y la posibilidad de mantener vigentes, ¿cierto? Nuestras tradiciones sociales y al mismo tiempo ser una herramienta de cultura, ¿cierto? Que va evolucionando con el pasar del tiempo. Entonces, para mí, por supuesto, el cine y la música tienen un valor incalculable, ¿cierto? A pesar de que en ciertas producciones se puede calcular cierto presupuesto, tiempo, qué sé yo, gente, equipo, pero en este caso, si está hecho con amor, con cariño y por supuesto con la idea de dejar un mensaje a la sociedad y con el fin, por supuesto, de generar una reflexión, una metáfora, por supuesto, como herramienta de educación, me parece que es vital, sobre todo en la educación media, en los colegios, que pudieran ver películas sobre la historia chilena
o también conocer a cultores, ¿cierto? Como Jerónimo Barría, y digamos, dejar un poquito de lado las influencias externas, internacionales, y también, por supuesto, digamos, cultivar mejor nuestra identidad. Eso por mi parte. ¿Podrías repetirme la pregunta, Pablo, por favor? Tenía una idea, pero me fui con Germán y... Sí, uno escucha atento. Sí. Sí, sí, básicamente considerando como ya en un poco ya como cerrando esta idea que tiene que ver con lo que hablábamos del valor social que se le atribuye a este trabajo, al trabajo de los cultores, las cultoras, el trabajo creativo y todo lo que implica para que eso pueda seguir realizándose en el fondo, en los diferentes contextos que hemos hablado. Eh, ¿Qué valor le ves tú en diferentes instancias educativas a esta también, y considerando la relación también de paisaje sonoro con la expresión musical? ¿De qué Sí, manera lo has ido abordando? ¿Has alcanzado a mencionar algunos breves fragmentos de tu experiencia musical donde ya como que te estás iniciando en algunos de estos aspectos, como bien era el objetivo de tu proyecto, que es iniciarte también en el aspecto de manera más consolidada en la investigación musical? sí, investigación musical creo yo que en estos trabajos uno está haciendo siempre, independientemente que pueda llevar todas las ideas que tiene o todas las cosas que va aprendiendo, pueda llevarlas a un artículo o a un documental o a un disco, etcétera, independientemente de que se pueda o no se pueda, porque de eso depende lo que decía Germán, de contar con los recursos. Hay producciones que son muy pesadas y requieren también de financiamiento, etcétera. Pero sacando todo eso de lado, uno siempre está haciendo de cierta forma investigación. Como te decía yo, cada proyecto que hemos abordado en la Chilote Record nos ha entregado nuevas herramientas para poder enfrentar lo que viene después. Y eso también es un poco una investigación un poco silenciosa que uno va haciendo, tratando de comprender también el ecosistema musical de una ciudad, cómo funciona, quiénes son las bandas importantes, quiénes son las bandas que tienen más trayectoria, menos trayectoria, quiénes están aprendiendo, quién necesitan los que están aprendiendo, etc. Un sinfín de preguntas y respuestas que se van dando en el cotidiano de este trabajo. Y en relación, como decías tú, al paisaje sonoro, a mí me quería contar una anécdota de que yo trabajé en un proyecto en Santiago en donde transformamos lo que era una fábrica de cecinas en un estudio de grabación y nos alegrábamos porque este era medio fábrica frigorífico, tenía unas paredes, qué sé yo, de 70 centímetros de ancho, etcétera, para la conservación de las carnes en ese lugar y todo. Bueno, ese lugar, o sea, esa empresa se fue de ahí y nosotros trabajamos en la creación de un estudio de grabación que nos permitía poder estar aislados del paisaje sonoro de la capital en ese momento, fuera en Santiago. Y aquí me llamó la atención de que llegué y habían algunos amigos que estaban grabando y estaban grabando de ventanas abiertas y daba lo mismo el grosor de la pared, etcétera, porque a lo más el máximo ruido que se podía meter era o canto de pájaros o ladrido de un perro o el mugido de una vaca de repente, cuando trabajábamos en el estudio, en el campo, de repente teníamos que parar también porque se nos metía la lluvia y no podíamos, ya no se escuchaba dentro de la casa, tú sabes cómo llueve acá en Chiloé. Entonces, en ese sentido, creo que es un privilegio poder estar trabajando en un lugar como este con un paisaje sonoro tan riquísimo como es el de Chiloé. Y en esa misma búsqueda, o en esa misma conexión es que, bueno, en este proyecto que presentamos a los fondos de cultura, tuvimos la posibilidad de adquirir un micrófono ambisónico, que es un micrófono que uno lo instala en un bosque y puedes escuchar, no sé, cosas que son agradables, hay sonidos que son agradables y sonidos que no son tan agradables, como una experiencia que nos pasó grabando un concierto que hicimos en el bosque con el dúo Tantau. Creo que está en internet. Si no estuviera en internet, yo voy a molestar al dúo Tantau para que lo volvamos a subir, porque fue una experiencia maravillosa de poner a cantar al dúo Tantau frente a este micrófono, ¿no?
y de cierta forma se producía una mezcla, digamos, en el sentido técnico, ¿no? de la producción musical, una mezcla natural que nos ponía el dúo Tantagua al frente y el resto de los sonidos del bosque funcionaban detrás. O sea, se daba ya en el solo hecho de poner rec una obra sonora ya casi terminada. Hay que hacer un par de cosas, por supuesto, en postproducción para poder llevar este concierto al formato en que lo presentamos. Pero también sucedió que tuvimos que parar en algún momento las grabaciones porque a unos 3 kilómetros del lugar donde estábamos iba pasando un camión de leña con un motor súper poderoso que a oídos del micrófono eh, Tantau se perdía, ¿me entiendes? La música de Tantau se perdía. Entonces uno empieza a hacerse preguntas a partir de esa misma experiencia, si el micrófono capta ese sonido tan nítidamente. Yo, de hecho, grabamos toda esa secuencia que fueron como 4 minutos, en donde el dúo Tantau estaba apoyado en los árboles esperando que pase el camión, porque el sonido que recibía yo bueno, que captaba el micrófono, era muy fuerte. Entonces uno dice, ahí empiezan a salir un montón de preguntas. ¿Qué está sucediendo en el Monte Chilote? O sea, si el micrófono está captando eso es porque en ese lugar esa frecuencia sonora está funcionando, está habitando ese espacio, está ocupando ese espacio. Entonces, ¿qué sucede con la sensibilidad auditiva de los pájaros? ¿Qué sucede con la sensibilidad auditiva de los animales del bosque? Y en fin, se abre un espectro de preguntas que te empiezan a conectar ya no solamente con la música, sino que con procesos sociales, la extracción de la leña, por ejemplo, en Chiloé, la cercanía de las carreteras. Matías me decía que, porque escuchábamos de repente en el bosque, es un bosque que está ubicado al lado de la casa de Matías y de Variña, y escuchábamos la carretera que estaba a unos 500 metros más o menos, o 400 metros de donde estábamos grabando, y él me decía, desde el momento en que talaron todos los árboles de la orilla de la carretera es que nosotros escuchamos la carretera, antes no la escuchábamos. Entonces, claro, tú estás concentrado en hacer un producto musical, pero sales de esos lugares con un montón de preguntas que te llevan a pensar un sinfín de cosas. Creo que es importante poder darle atención como sociedad también a lo que estamos escuchando. Creo que es un sentido que es muy poco, está haciendo, o sea, si tú te metes en los espacios de ciencia, sí, ha sido explorado hace mucho tiempo, hay harta literatura con respecto al paisaje sonoro, pero el común de la gente, nosotros los ciudadanos a pie, creo que tenemos poca relación con este sentido, y sobre todo en estos espacios en donde todavía existe una riqueza timbrística, una riqueza sonora natural, nativa, o sea, que no está ordenada por el hombre todavía. Entonces, eso es muy valioso el espacio donde estamos viviendo, para valorarlo también. Y si esto logra llegar a las aulas o a las universidades o a las juntas de vecinos o a los clubes deportivos y poder sentarnos a conversar sobre estas cosas, pienso que podríamos tener o podríamos lograr un poco más de conciencia con respecto a estos temas, desde una acción tan sencilla como sentarte en el medio de un bosque y quedarte en silencio. Aparecen un montón de cosas. Eso. Sí, yo quería agregar un poquito por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con Alonso. Justamente el valor también de la gente, ¿cierto? El sonido, el timbre de las voces, de las cantoras, es muy especial, ¿cierto? El sonido, insisto, de la instrumentación y del paisaje, la temperatura, de hecho, de cada región ya también afecta, la lluvia, como nos cuenta también Alonso, o algunos de estos ruidos que son propios del contexto, ¿cierto? Súper interesante. Lo mismo también justamente ocurre con el documental, ¿cierto? La idea es no intervenir idealmente el espacio, sino que justamente tratar de asimilarlo, ¿cierto? Por supuesto, también considerando los encuadres, ¿cierto? Lo que es más útil, por supuesto, para la narración o para la emoción, haciendo foco, como elegir, por ejemplo, un micrófono shotgun, ¿cierto?
a diferencia de, digamos, un bidireccional quizá. Entonces, justamente el valor de este paisaje sonoro también tiene que ver con el diseño sonoro, como comentábamos un poquitito cuál es el objetivo, ¿cierto?, de hacer la música, porque de hecho, si pensamos un poquitito con todo lo que pasa hoy con la tecnología, podríamos decir cualquiera puede grabar, ¿cierto?, tomar fotos, hacer sonido, ¿cierto? Básicamente podríamos decir, basta con tener plata, ¿cierto? Te compráis los equipos y ya. Pero justamente, como decía Alonso, la idea es el propósito, ¿cierto? El para qué, digamos, elegir estas herramientas de acuerdo también al mundo, digamos, musical o sonoro que lo rodea, como por ejemplo también en cine, elegimos un lente específico, ya que con esta óptica vamos a conseguir una imagen con una sensación o con una cierta textura que nos puede producir alguna emoción, y justamente está medido en función no solamente de la estética, digamos, de la producción, cine o música, sino que también está de acuerdo justamente con el contexto que estamos registrando, ¿cierto? Con el famoso, digamos, lema de hacer terreno, de estar ahí, ¿cierto? Y eso justamente, yo creo, como también dice Alonso, es una idea de justamente de rescate para la educación, ya que, como les comento también, yo como me dedico un poquito a la docencia y justamente a enseñar oficios, digamos, con el uso de equipo, muchas veces, si bien enseñamos el uso de estas herramientas para, digamos, hacer el registro en cámara, en sonido, edición, post, ¿cierto? Pero muchas veces también, a propósito de la carrera, nosotros conversamos del valor, ¿cierto? De la idea, de lo que queremos transmitir, cuál es justamente la estética con la cual nosotros queremos provocar a nuestras audiencias. Y en este caso, justamente, la técnica cobra un valor distinto, ¿cierto? Cuando tiene un propósito o una búsqueda para nuestros espectadores o comunidades, ¿cierto? Y en este caso, el valor, digamos, es justamente el para qué dentro de estos contextos. Entonces, para mí, la música en Chiloé me parece fantástico, maravilloso. Hay, digamos, mucho más allá de 50 años de cultura con respecto a la música. Hay mucha gente, digamos, que ha hecho investigación también con respecto a los distintos artistas y familias que también son cultores y representantes también de la cultura de la isla. Y en este caso, por supuesto, me parece fantástico también, por supuesto, darle ese enfoque, donde no solamente sea una educación en función de la metodología o el uso de herramientas, ¿cierto?, para resolver equipos, sino que también estas herramientas elegidas, como también nos ha comentado varias veces Alonso, elegir las herramientas para poder tener, digamos, un resultado adecuado a las estéticas que nosotros buscamos para las distintas producciones. Eso. Muchas gracias a ambos. Y bueno, para que, volviendo un poquito al Museo Regional, solo contar que justamente este trabajo nos colaboró el año pasado Alonso en una experiencia educativa que tuvimos con unas escuelas de la comuna de Quinchao, que fueron a visitar una exposición de navegación en nuestro museo, y hicimos una actividad especial para ese grupo de gente que nos visitó. Eran estudiantes, niños y niñas con profesores y todos de islas interiores, y algunas de las embarcaciones venían de sus islas de procedencia. Entonces, para hacer más interesante la invitación y que conozcan por primera vez esa exposición, hicimos una experiencia de sonora donde los vendamos, ¿cierto? Recorrimos la sala de exposición con los ojos vendados, escuchando unas grabaciones sobre sonidos de trabajo en madera, martilleo, serrucho, y después ya Alonso me ayudó también con lo que es la mezcla de esas grabaciones para también pasar a la parte metálica y problematizar también estos cambios, como bien se mencionaba, del paisaje, ¿ya? En este caso, nuestro museo también tiene no solamente embarcaciones tradicionales de madera, sino que también ha incorporado en los últimos años la materialidad plástica en relación también a estos cambios físicos que ha tenido el territorio.
y puntualmente con una chalupa hecha con boya de plástico reciclado. Eso, voy a revisar los comentarios, las preguntas del chat y ya vamos a ir cerrando esta actividad. Tenemos... por acá una pregunta de Matías Julián. La relación entre creadores y Corporación Cultural de Ancud. Una interesante pregunta, bien al callo como es él. No sé, Alonso, ¿tú tienes algo que comentar igual? Pienso que quien debiera dar esa respuesta es la Corporación Cultural de Ancud. Yo tengo mi opinión con respecto a eso, pero no no sé. Matías también la conoce, entonces creo que, como te decía al comienzo, el valor del trabajo que hacemos nosotros primero es para la gente, ¿no? Para la gente que inspira también esta música, estas creaciones. Y en ese sentido, creo que en general las instituciones han estado ausentes en el fomento de este trabajo creativo, de estos trabajos creativos, de partida por la valoración del oficio músico como un trabajo. O sea, la mayoría de las instituciones en Ancud nos invitan a trabajar gratis y en eso se ve de inmediato que no se valora como un trabajo este oficio que de toda la gente con la que en Chilota Record por lo menos estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, creo que existe en la escena musical ancuditana una profesionalización, los músicos están profesionalizados, están trabajando, están ensayando, están trabajando en sus producciones, pero creo que falta un poco ese como upgrade, por decirlo de una forma, de parte de las instituciones y que comprendan la importancia. Y en eso creo yo que radica también gran parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, que si bien es cierto, no es para que las instituciones valoren esto, porque la verdad es que las instituciones son pasajeras, los jefes van transitando, se señala uno un día, lo sacan al otro día, etc. Es algo tan incierto que en realidad el trabajo más potente o hacia dónde va dirigido este trabajo, como bien decía Germán, es hacia las audiencias principalmente, o ojalá pudiéramos tener acceso con nuestro trabajo a la educación, a la educación pública, pero en ese sentido, y bueno, un poco también para que conozca Germán, hay muchos artistas que en las instituciones públicas locales tienen las puertas cerradas, entonces, y es algo que ha favorecido también la autogestión de todo este tipo de proyectos y finalmente saltarnos estas instituciones y poder desarrollar de igual forma nuestro trabajo. O sea, como bien dice Germán, la música, hay investigación musical de hace 50 años en la isla y quiere decir que hace 200 años se está haciendo música en la isla. Y porque te apoyen o no te apoyen en un proyecto, la música no se va a dejar de hacer y no va a dejar de existir gente interesada como nosotros en poder tomar este producto, o estas expresiones y llevarlas a un producto para poder compartirlo. Entonces, en ese sentido, es esa mi visión con respecto al tema, no tan solo de la Corporación Municipal de Ancud, no es para qué personalizar, pero en general de las instituciones y es no algo que suceda aquí en Ancud. Nosotros somos parte como Chilota Record de la red de trabajadores de la música del sur de Chile y la situación es igual desde Concepción hasta Punta Arenas. Hace 2 semanas me reuní con un amigo que está trabajando más o menos lo mismo en Punta Arenas y las historias son similares. Entonces, creo que ante eso, lo que nos sirve, lo que nos salva, lo que nos gusta es seguir trabajando y creando la música que estamos haciendo, ¿no? Vamos a revisar qué otros comentarios hay por acá. Hartos saludos para Alonso, para el trabajo de Chilota Muchas Records. gracias. Sí, tiene Se harta conectaron gente todos que mis está amigos. bien atento a lo que estamos conversando. Producción musical desde una estética provinciana. Gracias por este espacio. Y aquí hay otro comentario de Sergio Esteban Núñez, que importante lo que hacen ustedes y que bueno sería que estas producciones locales se difundieran en las escuelas del lugar para mostrar un camino de desarrollo personal y artístico a los niños y niñas de esos espacios. Muy importante. Sí. Sí.
Y bueno, para ir cerrando, igual es este conversatorio, esta actividad, bueno, destacar y agradecer a cada uno por su tiempo, la posibilidad de compartir sus experiencias en torno a este trabajo y ver en el fondo que hay una proyección bastante importante y un interés en varios sectores, por lo menos acá del archipiélago, en que estas manifestaciones, estas expresiones sigan vigentes. Por lo menos comentar a un modo un poquito más personal, en estos meses de pandemia se han liberado muchos registros en diferentes plataformas que antes no estaban tan disponibles y que rescatan un poco también la historia de la música local. Por ejemplo, las escuelas de rock acá en Ancud, hubo un tiempo en que subieron bastantes videos y bien buenos, diría yo, y también así otros cultores, profesores de música o artistas que también de manera, como bien se señalaba, probablemente de manera muy autogestionada, hay un trabajo en red, ¿cierto? Donde están poniendo en la palestra la difusión y valorar también las expresiones musicales, por lo menos del lado, desde el punto de vista del folclore, se ha visto bastante interés en algunos cultores. eh, Puedo dar el ejemplo del Marco Bastías Cárcamo, que a través de un programa virtual del Tragún de los Pihueles ha hecho un poco también carne ese interés por difundir este tipo de trabajo, ya desde el campo más netamente del folclore chilote, folclore isleño. Así que eso, no sé, Alonso, ¿quieres agregar algo más para ir cerrando esta transmisión en relación a tu proyecto? ¿Cómo ves el futuro para Chilota Records acá en Chiloé o en el sur de Chile? Nada, por acá seguimos trabajando. Agradecerte, Pablo, por esta instancia, agradecer, Germán, por haberte conectado ahí desde el calor de la capital. Eh, Agradecer al museo por abrir las puertas siempre a este tipo de iniciativas, que se sigan haciendo, en lo que podamos colaborar como Chilota Records, ahí estamos de la mano. Así que muchas gracias por esta instancia, gracias a la gente que se conectó y eso, sigámonos más adelante. Sí, yo por mi parte también agradecer por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Alonso, también por la posibilidad y el tiempo para poder conversar un poquito. Y también un gran abrazo a todos los amigos de la isla y también un gran saludo a un gran amigo, maestro Renato Cárdenas también, con el que trabajamos este documental y también otros proyectos documentales que hemos realizado junto en la isla. También a la gente del archivo de Castro, también grandes amigos, un gran saludo, fuerte abrazo. También a la gente del Festival de Cine de Chiloé, también grandes amigos, también están allá. Así que muchos saludos y espero, ojalá podamos vernos luego de esta pandemia, darnos un abrazo grande y compartir unas buenas cuecas. Un gran abrazo y muchas gracias por la invitación. Vale, muchas gracias.